Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a presentarles a nuestra primera panelista de este webinario. Es la doctora Lady Meléndez Rodríguez. Ella es catedrática de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica, pensionada. Es ex asesora nacional de educación especial y ex coordinadora del programa de educación especial de la Universidad Estatal a Distancia. Es formadora docente por más de 30 años. Actualmente labora como profesora invitada del doctorado de educación de la Unidad Don Bosco, de la Universidad Don Bosco de El Salvador y como docente investigadora ad honorem del programa latinoamericano de doctorado en educación de la Universidad de Costa Rica. Fue fundadora y coordinadora por 7 años consecutivos del Observatorio Nacional de Educación Inclusiva, ONEI, en Costa Rica, y actualmente es la presidenta del Consejo Nacional de Acreditación del SINAES de Costa Rica. Es consultora, ponente nacional e internacional con diversos libros, guías didácticas, manuales y publicaciones en memorias y revistas costarricenses y del exterior sobre temas relacionados con teoría de la educación, educación inclusiva, atención educativa a la diversidad, así como neurociencias y educación. Entre sus libros destacan La inclusión escolar, El alumnado con discapacidad intelectual, Fundamentos y evolución de la educación especial en Costa Rica, Inclusión educativa, una perspectiva de la didáctica de las ciencias naturales, Fundamentos y evolución de la educación especial en Costa Rica, Educación inclusiva en América Latina, Educación en inclusión en pandemia. Es miembro de la Red Internacional de Investigadores de Inclusión e Integración Educativa RIE, la Organización de Inclusión Internacional, el comité editorial de la revista Innovaciones y la revista Actualidades en Psicología y ha desarrollado estudios en las líneas de investigación de la educación inclusiva y su ponencia es actualización docente como mediadora del cambio hacia la educación inclusiva. Es un gusto tenerte aquí, Lady. Es una persona maravillosa con la que he podido trabajar en muchísimas ocasiones, de quien todos los días aprendo muchísimas cosas, entonces sé que vamos a disfrutar mucho lo que Lady nos tiene que presentar para el día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, Lady. ¿Ocupas que te colaboremos con la presentación? Sí, por favor, o si no me indican y yo la comparto. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y estoy muy emocionada y muy conmovida de ver a tanta gente querida que ha participado en este encuentro y que continúan activos en la RIE. Sepan que los extraño mucho y que ojalá en algún momento nos podamos encontrar cuerpo a cuerpo y abrazarnos como lo hicimos tantas veces. El tema que yo les quiero compartir hoy es precisamente un producto de la investigación en educación inclusiva y producto del Observatorio Nacional de Educación Inclusiva, donde comparto con la compañera Sareli Cibaja. Y este observatorio nace precisamente con la intención de tomarle el pulso a los avances en educación inclusiva en Costa Rica, pero que por supuesto van muy de la mano con los avances y, ¿por qué no?, hasta retrocesos recientemente en el tema de educación inclusiva en América Latina. Entonces, pues de ahí parte esta investigación y trata sobre la actualización docente como mediadora del cambio hacia la educación inclusiva. Pasamos a la siguiente. En Costa Rica, pues yo creo que dentro de la historia, yo creo no, está ratificado que dentro de nuestra historia de la escuela, en Costa Rica hubo un momento en el que teníamos ese ideal de escuela del que habla Derrida, de la hospitalidad propia de la escuela, donde todos los que en ese momento podían ingresar, eh, ingresaban y tenían un trato solidario, un trato hospitalario, un trato en el que todos podían aprender en función de sus posibilidades y de sus potencialidades y de sus intereses. Pero en la primera mitad del siglo XX algo pasa, entra la corriente normalizadora
y la psicometría, y empieza a ver ese divisionismo en la escuela, donde entonces hubo una separación importante de grupos que hasta hoy tienen una voz comprometida con los movimientos por la reivindicación del derecho a la educación. Entonces, podríamos decir que en este momento las escuelas no nacen lamentablemente siendo inclusivas y el profesorado acusa sentir este enfoque de educación inclusiva como ajeno a sus posibilidades y a sus prácticas, y entonces que por eso es que no podemos ver consolidada la educación inclusiva en nuestras escuelas, sino solamente como buenas prácticas en algunas de estas. Y mucho de lo que acusan estos docentes de no poder desarrollar la educación inclusiva tiene que ver, según ellos expresan, con falta de capacitación para saber cómo se hace educación inclusiva. Pero resulta que cuando nosotros entramos a analizar lo que hacen las instancias capacitadoras o de actualización docente y los temas que tratan, todas tienen que ver con educación inclusiva, y muchos de nuestros educadores y educadoras han recibido capacitación en educación inclusiva. Lo que pasa es que cuando vamos a observar en las aulas, esto no llega a concretarse, no se hace realidad. Entonces, el ONEI se propuso hacer una investigación para tratar de comprender qué sucedía al respecto, con el propósito de que si nosotros lográbamos mejorar o logramos mejorar los procesos de actualización docente y su metodología, podamos en algún momento pensar que la educación inclusiva puede ser una realidad dentro de nuestros centros educativos, y por qué no soñar con que la inclusión sea una condición sine qua non del ser escolar. Adelante, por favor. Entonces, partimos de esta premisa surgida de otros análisis previos, donde queda claro que la educación inclusiva se consolida o se niega en las prácticas. Entonces, que conceptualmente podemos tener mucho dominio de lo que la educación inclusiva es, de lo que la exclusión educativa es, pero si al fin y al cabo no somos capaces de hacer una práctica que realmente consolide la educación inclusiva, esta no existe. O sea, ontológicamente no se hace presente. Entonces, adelante, por favor. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las razones que justificaron esta, esta investigación? En primer lugar, pues que la exclusión sigue estando presente en esa situación escolar, donde por una parte venimos de una educación normalizadora que no logra trascender hacia formas de atención educativa en respeto y en aprovechamiento por las diferencias, por la interseccionalidad de las culturas y de las distintas biografías particulares o culturales que se presentan en los centros educativos. Y también porque muchas veces se logra que la accesibilidad sea una posibilidad, pero una vez que los estudiantes están matriculados, no sabemos qué hacer una vez que están dentro de las escuelas. Entonces no podemos garantizar la permanencia, ni la participación, ni el éxito escolar de las personas que históricamente han sido excluidas de ese derecho a la educación. Luego encontramos también dentro de la justificación lo que ya decíamos, de que la capacitación que se ha dado parece que no ha sido aprovechada de la mejor manera para poder poner en práctica esa inclusión, y que entonces para capacitarse y para trabajar en educación inclusiva hay que saber cómo hacerlo. Parece haber en el trasfondo de esto un know-how que no se domina y que entonces no se logra poner en práctica dentro de las escuelas. Y esta
esta iniciativa esperamos que sea la que lleve a materializar esa educación inclusiva y que se observe en las prácticas para que realmente podamos hablar de una educación inclusiva que se vive dentro de los centros educativos. Adelante. Entonces, aparece un fenómeno muy interesante, que es que la educación inclusiva aparece como una anomalía dentro de la historia de la educación, no solo en Costa Rica, sino en América Latina, donde desde la primera mitad y segunda mitad del siglo XX tenemos una imposición de una escuela normalizadora basada en los principios psicometristas. Y luego tenemos, mirando hacia adelante o hacia el futuro, la escuela del siglo XXI, que es una escuela globalizante, una escuela concentrada en el desarrollo de competencias más individualizadoras, donde se pretende que las personas desarrollen competencias para que cada quien resuelva su vida de una manera, con un ideal de éxito muy occidentalizado y muy particular, donde hay un egocentrismo que marca esa forma de creer en la persona en el futuro, de cómo constituir la persona en el futuro, y que no tiene que ver nada con la solidaridad, con el trabajo conjunto, con el trabajo colaborativo, con la construcción de comunidad, con la construcción de cultura conjunta, etcétera, etcétera. Entonces, la educación inclusiva, que sí tiene que ver con esto, que no tiene que ver con la normalización, sino más bien con el respeto por las constituciones particulares de las culturas y de las personas individualmente, y que además apuesta por una construcción solidaria, colaborativa y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas para un futuro, y que todos juntos además podamos construir una sociedad en un espacio y una casa sostenible, entonces pareciera no tener mucho que ver con esas posturas de escuela que hemos tenido y que parece que se afianzan para el siglo XXI. Entonces, esto ha complejizado mucho esa idea, y trabajando sobre este tema con estudiantes de la escuela de la Universidad Casa Grande de Ecuador, uno de mis estudiantes decía esta frase que aparece ahí, que les pongo, y él decía, reflexionando precisamente sobre la idea original de hospitalidad de Derrida y lo que vemos en este momento en nuestras escuelas, y él dice, ¿qué le pasó a la escuela hospitalaria? ¿En qué momento se nos torció la escuela? Y con la complicidad de los padres comenzamos a ver a nuestros estudiantes como productos de supermercado. Podríamos hablar mucho sobre esta frase, se las dejo ahí solo para que reflexionemos también nosotros como padres de familia, también cuál es esa ideal de educación de nuestros hijos que estamos pensando, si realmente apuntan a la escuela inclusiva o no, independientemente de si tenemos o no hijos en situación de discapacidad. Adelante. Bien, desde el Observatorio Nacional de Educación Inclusiva, que nuestras investigaciones se caracterizan por ser de consulta abierta para muchas personas y sectores interesados, las construcciones conceptuales que hemos hecho precisamente derivan de esas consultas múltiples, y desde allí logramos construir este concepto de educación inclusiva, que dice que la educación inclusiva es aquella educación de calidad en la que todas las personas son acogidas y reconocidas en su diversidad, y que se fundamenta en la equidad, la disminución y eliminación de barreras para el acceso, la participación, la permanencia y el aprendizaje exitoso en todos los niveles, modalidades, así como oportunidades educativas y culturales. Entonces, partiendo de esta definición,
se nos ocurre pensar entonces en cuál sería esas formas de actualización docente que podrían llevar a los educadores a realmente hacer prácticas educativas inclusivas para que realmente digamos que tenemos un centro educativo inclusivo. Adelante. La educación inclusiva, entonces, seguimos reflexionando, no se trata solo de lo que pasa en la escuela, sino de colocar a las personas en el camino hacia oportunidades dignas de desarrollo humano sin dejar a nadie atrás. Y tomando esas distintas referencias, pensamos que lo fundamental de la escuela inclusiva no es solo lo que pasa dentro de la escuela, sino este ideal a futuro, que es preparar a las personas para ese espacio en el mundo con oportunidades de desarrollo humano para él y para ella, para la descendencia de todas las personas. Adelante. Pero esta es en gran medida nuestra realidad, como también lo hablaban otros ponentes, que las personas experimentan formas de exclusión escolar de manera interseccional, junto a otras manifestaciones de exclusión, como la económica y social, que se potencia entre sí en un círculo perverso que tiende a perpetuarse a lo largo de la vida y a heredarse a las futuras generaciones. En América Latina, niñas y niños de grupos originarios y afrodescendientes, en condición de pobreza e indigencia, en situación de discapacidad, con dificultades importantes de salud, de áreas demográficas dispersas, en situación de violencia, conflicto armado o desplazamiento, en diversidad sexual, presentan la mayor incidencia de supresión de derechos y una alta amenaza de exclusión futura. Entonces, estas son pues nuestras poblaciones blanco, ¿verdad? Sobre las que tenemos que lograr su máxima participación en la escuela. Entonces, ante la transformación que implica la educación inclusiva, la capacitación docente o la actualización docente que pudiera desarrollar estrategias precisamente para la mejor atención presente y futura de esta población, es una gran oportunidad para que eso sea posible y que con esto logremos interpelar a la escuela tradicional y establecer redes de colaboración para poder que esto sea posible. Adelante. Entonces, esa investigación que nosotros desarrollamos fue un tipo de estudio, una investigación de tipo mixta exploratorio y donde participaron 6 instancias capacitadoras que también contrapusimos con la participación de 6 educadoras con muy buenas prácticas inclusivas para tratar de identificar de dónde habían obtenido ellas esa capacitación y esa formación que les permitía hacer estas buenas prácticas en su día a día docente. Dentro de las técnicas de recolección utilizamos distintos cuestionarios, entrevistas sobre buenas prácticas y luego entramos a hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la información de trabajo. Adelante. Y dentro de las principales conclusiones a las que nosotros llegamos, las personas nos daban distintas recomendaciones y tratamos de identificar dónde se interseccionaban también esas recomendaciones. Las personas nos hablaban de que las personas que se capacitan deben apropiarse de lo aprendido y deben lograr lo aprendido y por eso hace falta un acompañamiento y un compromiso de las personas capacitadoras para que eso sea posible y debe haber un plan de formación con sostenibilidad y seguimiento que tome en cuenta la conformación de comunidades de práctica. Y las personas a quienes entrevistamos y que nos dieron su perspectiva de cómo habían ellas aprovechado mejor esa capacitación para ejercer buenas prácticas, dicen
que la educación inclusiva es un proceso y que la capacitación debe trascender, debe ir al aula a vivirse. Considero que es necesario realizar un seguimiento constante a la puesta en práctica de lecciones inclusivas, brindar más capacitaciones y dar más acompañamiento a los que las recibieron, ya que en algunas ocasiones uno no sabe si estará actuando de la mejor manera. Los conceptos que se interseccionaban eran los conceptos de apropiación, acompañamiento, sostenibilidad, trascendencia, vivencialidad y práctica. Adelante. Entonces, las principales conclusiones que nosotros logramos establecer de esta investigación son que la educación inclusiva, como ya decíamos, se debate entre la educación normalizadora y la educación globalizada. Que las capacitaciones no han sido efectivas ni suficientes para dar sentido lógico ni práctico a la educación inclusiva. La capacitación exitosa es la que incluye a quienes deseen ser capacitados, están anuentes a compartir lo aprendido y son escuchados en sus necesidades de actualización. La efectividad depende de tomar en cuenta el contexto y la realidad de los centros educativos donde laboran los participantes. Las personas capacitadoras deben ser competentes en los fundamentos y las prácticas sobre educación inclusiva. Y las más importantes son estas dos últimas que les traigo aquí, que fueron las que nos abrieron los ojos a nuevos procesos, y es, uno, que la dinámica de la capacitación debe reflejar un modelo vivo de cómo hacer educación inclusiva, respeto y aprovechamiento de la diversidad, diseño universal para el aprendizaje, aprendizaje colaborativo y autogestionado. O sea que mucho de lo que sentimos que no ha calado en los procesos de capacitación es porque hacemos una capacitación tradicional, directiva, donde además es fuera del contexto de donde se debería dar la educación inclusiva, y pretendemos que luego las personas vayan y ejerzan la educación inclusiva, y resulta que eso no surte efecto. Y en el caso, la última, que para nosotros la más reveladora, que es necesario acompañar a las personas participantes mediante el modelamiento y la corrección in situ que permitan la transferencia y consolidación de lo aprendido en el espacio en el que se ejerce la práctica docente, hasta asegurarse de que la educación inclusiva se revela cotidianamente en su práctica pedagógica. O sea que tanto los procesos de formación como de capacitación deben trascender al curso mismo y deben llegar a las escuelas y trabajar en modelo hombro a hombro con cada uno de los educadores si realmente queremos que la educación inclusiva se consolide y se revele en la práctica docente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Lady por toda esta explicación. Nos hace reflexionar mucho sobre la capacitación y cómo esta va vinculada con que realmente seamos escuelas inclusivas. Por el tiempo vamos a darle el pase a la siguiente persona que nos acompaña, que sería la compañera Laura. Laura Cancio. Adelante, Laura. Vamos a explicar un poquito sobre su currículum. Dice que ella es profesora del nivel inicial en el Instituto Juan Amos Comenio, es psicopedagoga especializada en educación especial e integración escolar del Instituto San Jen, es licenciada en psicología de la UMSA, especialización de liderazgo en escuelas inclusivas de la UNESCO, tiene un posgrado en entornos virtuales de aprendizaje de la OIE, una maestría en educación inclusiva para niños en riesgo de exclusión social por la Universidad de Valencia, España, y es coautora y coordinadora de postítulo de especialización docente, educación y diversidad, aprender y enseñar en contextos escolares inclusivos, en lenguas vivas de Roque Sáenz Peña.
es parte del equipo pedagógico de la Dirección de Escuelas Normales Superiores del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre temáticas relacionadas con la inclusión y trayectoria educativa singulares, integrante del equipo técnico ADEI de la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración, del equipo técnico en CETRAN, Centro de Abordaje Transdisciplinario, co-coordinadora de talleres para padres y hermanos de personas con discapacidad, profesora de pasantías externas de la Facultad de Psicología de la UBA, materia optativa de discapacidad a cargo del doctor Andrés Febrayo. Es profesora de pasantías externas en la universidad, en la Facultad de... Universidad de las Cátedras de Terapia Sistémica, Psicodiagnóstico Clínico, y nos viene a hablar sobre la incidencia de las ONGs en la configuración de políticas educativas en Argentina. Muchas gracias, Laura. Adelante, tienes 15 minutos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Quisiera ver el tema de la proyección del PowerPoint. Voy a intentar hacerlo yo, a ver si puedo, y si no, les pido ayuda. Bueno, me parece que voy a necesitar, a ver, ahí está. Creo que voy a poder ahí. ¿Se ve? Bueno, mientras... no, por ahorita no se ve. No se ve. Bueno. Tarda un tiempito en cargar, démosle un momentito. Bueno, mientras tanto yo quiero realmente agradecer esta invitación y decirles que estos 2 días fue de sumo enriquecimiento y aprendizaje. Estoy muy agradecida a la RIE, como siempre, a Sardel Jacobo, a Araceli Bechara y a Graciela Ricci, las 3 pioneras en inclusión, maestras mías. Mucho de lo que aprendí, mi recorrido es de la mano de ellas, así que bueno, no quería dejar de decirlo. A ver, ¿se ve ahí? No. Ya se ve. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, bien. Les quiero contar desde dónde voy a hablar hoy, ¿no es cierto? Hoy les vengo a hablar desde ADEI, desde la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Inclusión, que es una ONG sin fines de lucro que promueve la participación activa y plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Fundada por Ana Brusco y Graciela Ricci en 1994, con lo cual este año estamos cumpliendo 30 años, acompañando a las personas con discapacidad, sus familias, para la inclusión en una sociedad más justa y solidaria. Promovemos la inclusión escolar, social y laboral de personas con discapacidad para lograr una mayor calidad de vida de ellas y de sus familias. Nos comprometemos con un accionar permanente para lograr la participación activa y plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Así que un poco mi charla es desde este recorrido. ¿Cómo hacemos esto en ADEI? Bueno, ADEI tiene 3 áreas. Un área de inclusión escolar, que este año está cumpliendo 30 años. Hacemos apoyos en las escuelas. Hacemos apoyos a aquellos niños y jóvenes que necesiten tener su trayectoria con algún acompañamiento, ¿sí? Hacemos inclusión laboral desde el 2004, este año está cumpliendo ese área 20 años, y los apoyos se hacen en las empresas, se capacita a los jóvenes para tener inserción laboral. Y tenemos el área más joven de ADEI, que es Inclusión Social, fundada en el 2015, y desde Inclusión Social se desprende lo que es vida independiente. Así que desde estas áreas es de donde traccionamos la política pública, ¿sí? Cuando hablamos de inclusión escolar, hablamos de todos los niveles del sistema educativo: inicial, primaria, secundaria y terciaria.
El nivel terciario aún es un nivel difícil, ¿no? Actualmente tenemos pocas experiencias, pero van haciendo camino. Con la ley de educación, el secundario se hizo obligatorio, con lo cual muchos jóvenes egresan del nivel secundario y tienen intereses y deseos de seguir estudiando en el nivel terciario. Entonces, allí estamos abriendo camino en la inclusión. Y las ONG que hacemos apoyos, estamos animándonos a hacer ese camino en ese nivel. ADEI, como ONG pionera, forma parte de muchas federaciones y asociaciones. Ustedes saben que las organizaciones civiles, ¿sí? Las organizaciones de la sociedad civil, las no gubernamentales, tenemos un rol fundamental en la construcción de política pública. Nuestro país tiene un vasto recorrido en esto. En esta oportunidad voy a nombrar algunas de las federaciones y asociaciones y alianzas de las cuales ADEI es parte. En primer término, y puse en primer lugar y separado del resto a FENDIM, una federación formada por familias de personas con discapacidad. FENDIM fue pionera a nivel nacional, tiene aproximadamente más de 60 años. Tenemos federaciones y asociaciones, yo siempre digo que tenemos las que pre-convención y las post-convención. FENDIM es una federación pre-convención, con lo cual tuvo un papel fundamental en la construcción de muchas leyes normativas, en mucha incidencia en la política pública. FEDEDIS, Alianza Ahora, artículo 24, son asociaciones, federaciones de las cuales somos parte, instituciones que tienen muchos años de trayectoria, ¿sí? Pero las asociaciones son más jóvenes, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora a contarles un poquito desde las ONG que nombré anteriormente, FENDIM como pionera, lo dije. Se trabajó muchísimo en dar visibilidad y dar palabra y dar derechos a las personas con discapacidad. Entonces, en Argentina surge en 1981 la Ley 22.431 que establece el sistema de protección integral de las personas discapacitadas, proporcionando un marco para la asistencia médica, educativa y de seguridad social. Actualmente, esta ley está siendo revisada, ¿sí? El espíritu es, justamente, se está trabajando actualmente para enriquecerla y para pasar de un paradigma médico que tal vez en ese momento en que se gestó esa ley a un paradigma social de la discapacidad. Pero en ese año, en el 1981, esta ley realmente dio oportunidad y dio garantía de derechos a muchos jóvenes y familias con discapacidad. Luego hay un hito en nuestro recorrido legal, ¿sí? Donde se trabajó muchísimo y fue realmente una ley que brindó equidad, que es la ley 24.901, sancionada en 1997. Allí se crea el sistema de prestaciones básicos en la rehabilitación integral, garantizando las prestaciones esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Nos quedan un par de minutitos, Laura. ¡Uy! Estoy re demorada. Luego, como todos saben, aparece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que yo siempre digo que esta ley lo que viene es a ordenar
lo que antes se venía haciendo y traccionando desde muchas familias, desde muchas instituciones. Lo que hace la convención es ordenar y posicionar la palabra de las personas con discapacidad. Una ley en primera persona, ¿sí? Bueno, me están corriendo con el tiempo. En cuanto a las leyes específicas de discapacidad, tenemos una que es muy reciente, que es la que impulsó una ONG llamada ASDRA, que seguramente muchos la conocen, que son padres, madres, familias de niños, niñas, jóvenes, adultos con discapacidad de trisomía del par 21, del diagnóstico humanizado. Es una ley muy interesante que lo que hace es brindar afecto, contención, capacitación, información al momento de tener ese diagnóstico. Y no solamente hoy se está utilizando en lo que es el diagnóstico de síndrome de Down, sino que se transfiere a otros diagnósticos. Bueno, voy a ir rápido porque quiero adentrarme en la ley de educación. Para esta ley de educación del 2006, las ONG tuvieron un papel fundamental, ya que traccionaron para que la educación especial, que en ese momento era un nivel, pase a ser una modalidad del sistema. Entonces, allí la ley 26.206 lo que propone es garantizar el derecho a una educación gratuita, promoviendo la inclusión de todos los estudiantes, especialmente aquellos que tengan situación de vulnerabilidad por alguna situación. Y lo que marca esta ley es que la modalidad de educación especial atraviese todo el sistema educativo y pueda allí tener los apoyos necesarios. Y algo muy superador de esta ley es que posiciona a la familia como agentes primarios de la educación de sus hijos y le da la posibilidad a las familias de poder elegir la escuela donde asiste sus hijos, la modalidad, que realmente esto era algo que se pidió mucho por las familias, ¿sí? Las familias traccionaron a través de las instituciones, de las ONG. Bueno, vamos a seguir de largo con esto. Otra ley que habilita la inclusión en nuestros contextos educativos es la Resolución 311 del 2016 del Consejo Federal de Educación. Esta normativa lo que viene a traernos es un orden y una organización para que los contextos escolares se transformen realmente en escuelas que alojen a todos y todas las niñas que tengan alguna condición, ¿sí? Habilita a poder tener su titulación, a poder tener los ajustes que necesiten, los apoyos, y fue realmente una resolución que surge de la lucha de muchos padres. Yo los invito realmente a leerla porque es muy clara y es una joya legal, ¿sí? Voy a seguir rapidísimo. Sí, es que ya estamos sobre el tiempo, para que tal vez unas palabritas de cierre. Que quiero cerrar con esto. Las leyes no cambian las realidades por sí solas, pero son el primer paso para transformar lo imposible en lo inevitable. Nuestro país, la verdad que se caracteriza lamentablemente de por un lado, tener leyes muy interesantes que tienen palabras muy sólidas, ¿sí? Pero necesitamos todavía sacar leyes para poder cumplir otras leyes, ¿sí? O sacar resoluciones para cumplir las leyes que están. Así que las ONG traccionamos para que esto ocurra. Actualmente estamos trabajando y haciendo incidencia para los cupos laborales del Estado, para enriquecer la ley de discapacidad, para la promoción y los apoyos de la vida independiente, para que la SUBE, que es la tarjeta de transporte, sea inclusiva. Estamos trabajando por una ley de educación integral en clave de inclusión, en los cambios de los diseños curriculares, en las aulas multisensoriales para enriquecer la propuesta escolar. Cada voz cuenta, cada historia importa.
Desde ADEI, junto con las ONG asociadas de profesionales, familias y personas con discapacidad, estamos haciendo incidencia para trascender de la disyuntiva de la inclusión y la exclusión. Porque mientras sigamos hablando de inclusión y de exclusión, siempre alguien está quedando por fuera. Y lo que estamos traccionando es para poder sortear esto y entrar en el paradigma de la convivencia, de una convivencia genuina y una convivencia en que nadie queda afuera. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a Laura, donde vemos toda la importancia de este trabajo con familias, de las ONGs, donde todos hemos hecho cambios, ¿verdad? A nivel político, que no basta solo con eso. Entonces, muchísimas gracias, Laura. Ahora vamos a darle la oportunidad a la compañera Gloria para que nos presente su ponencia. Gloria es maestra en educación en línea de formación en primaria, docente de la Unidad de Servicio de Apoyo a Educación Regular. Está ubicada en Tecpan de Galeana, Guerrero, México. Es mediadora de lectura del Programa Nacional, sala de lectura, tallerista de programas Alas y Raíces del Estado de Guerrero, participante en Seminario Permanente Virtual, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. También ha participado en congresos. Su actualización académica tiene capacitación en la lengua de señas y sistemas de comunicación alternativa por el CRIE de Chilpancingo, Guerrero, en sistemas alternativos de comunicación para personas con discapacidad visual braille. También tiene un diplomado en gramática de lengua de señas para personas y niños y adolescentes, parte del programa Alas y Raíces. Tiene un diplomado en formación de formadores para el trabajo artístico y cultural, también un diplomado en mediación de lectura. En la sala de lectura Olinka se ha desarrollado actividades de promoción de la lectura, donde enrolan a docentes, padres y madres y niños. También es mediadora, significa convertirse en un vínculo, un puente entre libros y los lectores, por lo que se busca diseñar estrategias y materiales para promover la lectura y el gusto y el disfrute por la lectura. Participa del Programa Nacional Salas de Lectura como parte de la Estrategia Nacional de Lectura que impulsa el Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias a Gloria, y su presentación lleva como título La mediación de lectura para generar espacios inclusivos. Adelante. Le voy a quitar seguro un par de minutitos. Gracias. Presento primero que empiezo a hablar a partir de esta ponencia, a partir del trabajo que se hace como mediadora de una sala de lectura, ya que a partir de esto me ha permitido acercarme a las familias, a las personas involucradas en el trabajo de la inclusión, y esto también ha acercado a los padres de familia, a los docentes, ya que existen, pues, como todo, ¿no?, una serie de retos y de dificultades, y entonces se han tenido como problemáticas principales, pues, que a los alumnos se les ha permitido ingresar a las primarias, sin embargo, pues están ahí y de pronto se hace como que se les atiende y de pronto hay actividades en las que se les relega. Perdón, ya me tardé en el envío, pero no salen, entonces debí enviarlas antes. Una disculpa enorme porque no sube. Gloria, más bien, bueno, es tu experiencia, más bien si nos la contás, y yo sé que vamos a disfrutar montones de que nos puedas contar. Sí, yo creo que hablo así, sin las... Sí, tranquila, adelante. Ay, ya está aquí. Okay. Listo. Entonces, listo ya.
Ya se las envié al compañero Charlie. Gracias. Bien, como parte de las actividades y de la formación que he ido adquiriendo en el transcurso pues, del tiempo que llevo laborando, las actividades que he implementado son a partir del juego, la lectura, el canto, el arte, las expresiones artísticas que van desde narraciones orales, creaciones artísticas y visuales, y demás actividades que nos han permitido acercar a los chicos, sobre todo en los grupos, a los compañeritos que no tienen alguna discapacidad, alguna neurodivergencia, pero que conviven todos los días con algún compañero que sí presenta estas características, y entonces a través de el Programa Nacional Salas de Lectura es que se crea mi sala de lectura, que se llama Olinka, y que a su vez pertenece al colectivo Salas Inclusivas, donde promovemos la literatura de obras que representen la diversidad de experiencias humanas, normalizando la diversidad con un libro como puente, donde se pretende hacer sentir parte a todas, a todos, y donde se promueve la lectura por amor, por placer, por gusto, como sin una necesidad utilitaria, sino como una vía de estar en el imaginario, de vivir como otras realidades sin desligarlos de lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué son las salas, dentro de las actividades de salas inclusivas? Tenemos varias secciones que van desde el podcast, que tiene que ver con la lectura, el comentario de algún libro que vamos leyendo. Elegimos un libro por mes y empezamos a narrar, a comentar, a analizar y a vernos en el libro, ¿no? En cómo estamos actuando, cómo nos estamos identificando. Y también tenemos reuniones sincrónicas los días miércoles de esto que llamamos lecturas con sentido. Estas son encuentros virtuales de descubrimiento, de reflexión, donde cada mes promovemos la lectura de un libro para compartir nuestros comentarios, y estos tienen que, para que sean considerados dentro de nuestras lecturas, deben tratarse de temas de inclusión o presentar personajes con alguna discapacidad. Nos reunimos los días miércoles, esto con otras compañeras de otros puntos del estado que también son mediadoras de lectura y que también tienen alguna discapacidad, y desde su experiencia nos van narrando, nos vamos encontrando, y no solo es un tiempo para leer, ¿no? Sino que también se convierte en una experiencia de compartir, de conectar con nosotros, de explorarnos, de explorar juntas y juntos el vasto universo de las palabras. En cada sesión, pues nos sentimos como en un viaje de exploración y de intercambio sobre los ecos que nos deja la lectura compartida. No es solo un análisis literario, sino que también es una invitación a escucharnos, a comprendernos, donde cada voz cuenta y cada perspectiva enriquece nuestras experiencias. En estos espacios la lectura se transforma en un verdadero puente hacia la imaginación, y los ecos que la lectura nos provoca nos llevan a sumergirnos en una experiencia cultural que refleja nuestra identidad compartida. En Lecturas con Sentidos, los libros no son solo historias, sino también herramientas que nos abren la mente y los corazones a nuevas ideas, a formas, a emociones y a expresiones. En este espacio lo vemos. ¿Sí? No sé si has visto que ahí está la presentación para que nos digas como por qué paginita iremos. Sí. Igual ya nos quedan un par de minutitos para que vayamos bien haciendo el cierre. Gracias. Sí, justo desde esta parte es que
pues nos sentimos muy contentas dentro de la sala de lectura con las infancias, los niños que nos acompañan, y pues justamente va dirigida a niños de 6 a 12 años dentro de una primaria que es donde yo laboro, y pues también hacemos actividades virtuales, encuentros con justo escritoras, escritores, ilustradores, y también promovemos el uso de las lenguas originarias y el uso de lengua de señas, del braille, entre otras cosas. Lo que nos ha funcionado mucho pues es compartir y difundir mucho el material y las actividades, llevarlas al aula para que tengamos el acompañamiento con las y los maestros. Este espacio me parece muy importante porque promueve la normalización y la convivencia de las discapacidades con todos los compañeros. Hay muchos libros que yo no conocía y que he ido encontrando en este andar, y creo que los que más nos han funcionado para acercar la lectura con las experiencias con las niñas y con los niños es el de Cuentos de Mascotas Extraordinarias de Cuba, que narra historias de personajes con discapacidad, pero de una forma muy amena, muy amable, entre muchas otras. Lectura como que clásica, Momo y La historia interminable de Michael Ende. La siguiente, por favor. Sí, estos son pequeños videos de actividades que hemos hecho donde los chicos participan, están presentes en cada actividad dentro de sus aulas, pero también salimos, no se queda todo dentro del aula, sino que también lo llevamos a espacios sociales con más personas, con la comunidad, y esto ha permitido pues acercar a personas que no han estado escolarizadas y a sentirse identificadas en que ellas quisieran verse, ¿no? Como estas niñas, estos niños que han estado teniendo mayor participación dentro de, pues en general en la sociedad, ¿no? Porque hay una participación en la escuela, pero también es externa. Y bueno, yo agradezco muchísimo que me hayan permitido participar y que me hayan invitado, y es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria, por transmitirnos ese amor por la lectura que es tan importante. Vamos a escuchar a Georgina García. Bienvenida, gracias, Gloria. Bienvenida, Georgina. Hola, no sé, Georgina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno. Ella es académica de la Universidad de La Serena. Sin triestamentalidad no hay democracia, es una frase que nos comparte. En el marco del proceso de la modificación estatutaria e implementación de un órgano de gobierno triestamental en las universidades del Estado, el Senado de la Universidad de Chile se reunió con una comitiva compuesta por integrantes de diferentes casas de estudios, de lo cual participó Georgina García, académica de la Universidad de La Serena. Esto con la intención de socializar experiencias y funcionamiento del único órgano triestamental del gobierno universitario del país. Su ponencia es la triestamentalidad, condición crítica para la inclusión. Adelante, Georgina. Bien, buenas tardes. Acá un saludo desde Chile. Un honor estar en este encuentro de la RIE, saludar a Sardel, a todos los panelistas y a la coordinadora de esta mesa. Primero, contarles un poquitito. Soy mujer, mido 1,59 m, tengo el pelo, los ojos y el cabello de color café. Y tengo el pelo más largo hasta los hombros, ¿no? Contarles también que desde el año 2007 hemos impulsado en la Universidad de La Serena, del cual me acabo de jubilar, la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. Y mi país, el año 2008, ratifica la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, y recién el 2018 genera una ley de educación superior para que también considera la inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, en el 2022
de la población chilena mayor de 18 años, el 17,6% presentan algún tipo de discapacidad. Ahora, del total de la población sin discapacidad, el 23% termina la educación superior, a diferencia de las personas con discapacidad, solo el 15,7% termina este nivel de enseñanza. Cuando se les preguntó en el ENDIS 2 del año 2022 si percibían alguna barrera en educación superior, el 3% de personas sin discapacidad señala que sí, que encontraba barreras, a diferencia del 15% de personas con discapacidad que señala que en este nivel de educación superior encuentran barreras. Por eso mi propuesta es acerca de la triestamentalidad para avanzar, como señalaban todos los panelistas anteriores, en esto de transformar las instituciones de educación superior y no solo la escuela, el liceo, los jardines infantiles, sino que todas las instituciones educacionales, hacerlas inclusivas. Y eso implica, por supuesto, entonces, un trabajo en conjunto, un trabajo constante de apoyo, de compromiso. Por eso voy a tocar 3 puntos críticos: la universidad en Chile, la universidad pública, que es la triestamentalidad, y tratar de convencerlo por qué es tan importante la triestamentalidad en una institución educacional pública o privada, y ya sea en cualquier nivel, ¿no? Creo que la participación de los niños y niñas también en la toma de decisiones son muy importantes. Primero, comentarles que en Chile, al igual que el resto de América Latina, las universidades nacen, y recordémoslo muy bien, a la luz de estos procesos de descolonización para avanzar en la independencia con una propuesta de construir Estado, un Estado-nación, para promover la cohesión social, la formación de profesionales, la difusión del conocimiento. Eran públicas, gratuitas, que hoy día con estos modelos complejos neoliberales están temblando toda América Latina, ¿no? Y esto era muy importante porque era para todos, pero sin embargo en Chile entraba solo una élite que se podía mantener. Así, la Universidad de Chile, que estaba en todo el país, sin embargo, con un proceso de dictadura cívico-militar del año 1973, quiebra esta universidad pública que cubría todo el territorio, se fragmenta en universidades regionales con la pauperización de cada una de ellas. Esto es importante porque a partir de la década del 80 en mi país se instala por la fuerza un modelo económico de mercado que no solo va a afectar el financiamiento de las instituciones públicas, sino que además va a teñir de conceptos y de un modo operandi del neoliberalismo en educación. Y así, para analizar las problemáticas en educación, como por ejemplo la masificación de la educación, van a utilizar ciertos conceptos del neoliberalismo como exceso de demanda, constricción de la oferta, falta de información adecuada para el consumidor educativo, ya se habla de un consumidor, no un sujeto de derecho, capital humano, competencia entre las instituciones de educación superior para aumentar la eficacia educativa, en contraposición de conceptos como derecho, como la educación como un derecho humano fundamental, conceptos como la colaboración y cooperación, la participación de todos y considerar al estudiante como un sujeto en formación y no como un cliente. El sistema educacional chileno se privatiza, como ustedes bien lo saben, y pasa de una capacidad de control estatal colaborativo hacia uno desconcentrado y competitivo y mercantilista. Y en este contexto, los profesores son a contratas en las universidades por hora, los funcionarios se los contrata por proyecto y los estudiantes son considerados como clientes y no como un ciudadano en formación. En ese contexto, entonces, las personas con discapacidad son vistas por algunas personas como sujetos que requieren gran inversión. Por lo tanto, no hay un costo y beneficio que sea congruente para esta gente que está utilizando estos criterios del mercantilismo. Y esto, entonces, implementan procesos
para ello, implementar procesos de educación inclusiva es un gasto, no lo ven como un derecho y la toma de decisiones se va a basar en criterios de mercado. Esto es muy complejo porque hay que ir desarticulando esta mirada también que nos ha tenido a todos y todas, ¿no? Por otra parte, la triesta mentalidad es una forma de organizar y tomar decisiones para garantizar la funcionalidad y autonomía de las instituciones de educación superior y que avancen de una manera de la toma de decisiones de manera más democrática. Y en esto deben participar los 3 estamentos de la comunidad universitaria, funcionarios académicos, funcionarios no académicos y estudiantes. Recordemos que la trieste mentalidad no es algo actual, ya en el año 1918 en la Universidad Nacional de Argentina, con el movimiento de estudiantes que exigía la modernización y la democratización de las universidades para garantizar que la universidad se vinculara con las problemáticas de la sociedad y contribuir a su desarrollo. Esto, el grito de Córdoba, donde está este manifiesto exigiendo, digamos, reformas, va a impulsar grandes reformas en América Latina, que sin embargo se va a avanzar en la democratización, es decir, participar toda la comunidad en la toma de decisiones para mirar el impacto que puede tener una institución educacional en la construcción de nación, en la construcción de la democracia. Sin embargo, la Universidad de Chile sufre en el año 1973 con una dictadura cívico-militar esta situación tan grave que es pauperizarla, ¿no? A pesar de eso, la Universidad de Chile, que ya está solamente centrada en la región metropolitana, hay un movimiento estudiantil que crea un senado universitario en el año 2006 y han tenido en el año posterior, no me acuerdo bien, fue el periodo del estallido social en mi país, hay grandes discusiones para elegir a sus autoridades unipersonales, como los rectores, los decanos, los directores, por toda la comunidad. Pero, sin embargo, con un 60% de académicos, 25% de estudiantes y 15% de funcionarios. Sin embargo, igual había gran discusión, a pesar de que me quedan ¿cuántos minutos? Ya un minutito para ir cerrando. Un minutito para ir cerrando. Quiero señalar que los grandes investigadores como Sonia Mentesino dice, esto es muy importante porque una universidad es lo que la define, la reflexión y el debate, por lo tanto debe la comunidad participar en la toma de decisiones. Irma Palma, senadora universitaria académica, dice, en la medida que todos voten, hacen más carne el proyecto educativo. Y Cristóbal Valenzuela, senador universitario y estudiante de Derecho, señala que es muy importante el compromiso de una institución educativa con la construcción de democracia. Por eso es crítico, entonces, que realmente si queremos que las instituciones educacionales sean inclusivas, deben ser triestamentales, de acuerdo a, por supuesto, la edad en los colegios de básica, de media y también las universidades, de acuerdo a los niños, decisiones que estén más cercanas a su injerencia, ¿no? Pero esto es muy importante, ya lo dijeron, asumir un modelo social, abandonar este modelo de mercado en la educación pública y privada. No concebimos que la educación es algo que es de consumo. Esto tiene que ver con los derechos humanos y es toda la comunidad que forma parte de esa institución que debe participar en la toma de decisiones para avanzar en la construcción de una comunidad y de una sociedad respetuosa de la diversidad. Lo han dicho todos los panelistas, no basta con el apoyo en el aula, si no hay una transformación profunda de la cultura del respeto a la diversidad de todos y todas. Quiero agradecer a la RIE, a Sardel, a la intérprete de lengua de señas, a la coordinadora de esta mesa y a todos los panelistas que me antecedieron porque me han dado mucha más fuerza para plantear lo que estoy planteando. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a Georgina y a todos nuestros panelistas. Bueno, hay muchos comentarios de agradecimiento, de participación, no nos da tiempo de preguntas ni de compartir más, pues se nos fue el tiempo volando por tan bonitas presentaciones que nos hicieron, ¿verdad? Pensar en que es necesario todo un proceso
complejo, ¿verdad? Y que la toma de decisiones, como decía Georgina, es de todos y tiene que ser realmente algo participativo, ¿verdad? Tanto tiene que tomar lo que son las leyes como la capacitación, como las actividades también de mediación que podamos hacer en el aula, como la que nos explicaba Gloria de la lectura y Laura pues con el trabajo de las ONGs y doña Lady con las capacitaciones. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ahora vamos a ir a un receso de 20 minutitos, ¿verdad? Y los encontraríamos en las ligas del YouTube y del Facebook para continuar con nuestra jornada de la tarde. Muchas gracias, hasta luego.